Buenas noches, hoy es martes 4 de octubre de 2022. Sean bienvenidos al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Este es nuestro episodio número 33 y hoy estaremos analizando la película Palmeras en la nieve, una película española del año 2015. Y bueno, ya todos saben, y los que no sepan pues quedan avisados, en este podcast discutimos de principio a fin utilizando spoilers. Y bueno, entonces voy a presentarles a las personas que nos acompañan hoy en el diván. En el primer cojín tenemos a Ani, trabajar para no pensar, Miranda. Personalmente mi frase favorita de toda la película, y yo decía, pues sí. Bueno, un gusto estar en toda esta transmisión, estar aquí por fin, empezando agosto. No Empezando es una agosto. película. Es que empezando agosto, empezando octubre. Está retrocediendo en el tiempo, Ya te vas dio el para atrás. Alzheimer de Ya, nuestro ya. personaje principal. Es por el calor, es el calor. El calor. Es que está haciendo mucho calor. Pero bueno, ya. Por eso es que los traemos al diván. Exacto, sí, para que se refresquen un poquito. Y para que hagamos remembranzas. Y bueno, no, eso, está muy feliz acá. No una película de mi gusto, pero que, bueno, ya discutiremos. Está muy bien. Bueno, en el segundo cojín tenemos a Carlos. Estás tan feo que los espíritus no querrán llevarte así, barba. Me la copiaste, esa tenía yo para ti también. Masa Rafa, qué gusto saludarte. Lo dije yo primero, lo dije yo primero. Se salieron adelante, como bueno, decimos en lo bueno es que Colombia. tengo una segunda para ti, ya Ah, verás, bueno, ya verás. listo. Ah, bueno. Me quedo esperándola. Bueno, y en el Eso, tercer estás cojín. tan feo. Ah, ibas a Mira, decir. yo soy tan feo que ya los espíritus ni me pelan, así que yo ya los ignoro también igualmente. Muy buenas tardes, muchachos, qué gusto verlos a todos. Una película interesante, muy larga, muy compleja. Yo creo que es una película de mucho análisis, la verdad. Está muy bonita la película, ya la estaremos platicando, pero la verdad, yo quedo muy contento. Pero entonces ahora, oye más a Rafa, ¿y dónde quedó el doctor? ¿Dónde? No sé. Busquemos en el tercer cojín, que ahí tenemos a Olga. Esos fueron mis días más felices, suficientes para dar valor a toda una vida, Echavarría. Bueno, me fue bien con mi frase esta vez. Sí, linda, bueno, me linda. van a odiar, pero realmente fue una cosa tortuosa terminar de ver esta película, me pareció demasiado larga. Sí es bonita, tiene sus virtudes, pero ay, yo decía, pero esto ¿cuándo se va a acabar, Dios mío? O sea, para mí fue, es más, la vi en 3 etapas. Sí. Hice 3 sesiones de mirar esta película porque mi esposo tiene un medidor de buenas y malas películas. En cine, pues, él dice que cuando el trasero le molesta es que la película es mala. O sea, cuando ya está como cansado en la silla y como que ya se quiere ir, entonces, bueno, la película no es mala. Pueden ser, también mala. Pueden ser hemorroides, eso hay que revisarlo. Pero bueno, los hemorroides son selectivos, se esconden en ciertas películas porque ciertas películas no sienten nada. Y también se esconden, pues, eso también pasa. Te molesta el maluco que estuvieran afuera todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, con ese criterio, a mí me molestó el trasero, también tenía hemorroides yo en esta película. Bueno, y en el último cojín tenemos a Rafael, en esta vida hay que celebrarlo todo. Hoy estamos aquí y mañana con los espíritus. Hay que celebrarlo todo. Miranda. Y cuando estemos con los espíritus también hay que celebrarlo. Y hay que emborrachar a los espíritus, hay que ver cómo se hace. Sí, combate. Pero bueno, estamos hablando de una película que se llama Palmeras en la nieve y IMDb nos dice que se trata de lo siguiente. Después de la muerte de su padre, una joven española descubre una carta parcial. Una carta incompleta. Mientras busca respuestas, se embarca en un viaje que la lleva a través de África, donde desenmascarará los secretos de su familia. Y pobrecita, tremendo trauma de ese viaje familiar. Sí, lo que descubre es más bien maluco. Sí, al menos para ella. Sí, sí. Pero bueno, de todos modos pienso que aquí, en este punto, están tocando... O sea, yo la primera vez que vi esta película, realmente a mí me encantó, me pareció preciosísima. Estaba de acuerdo con todas las críticas que me encontré después en IMDb, que le ponen calificación de 10, de 8 mínimo. Esta segunda vez que la vi, me cambió mucho la opinión. Me cambió muchísimo. Pienso que esta segunda vez vi unos problemas que no había visto la primera vez a nivel narrativo, a nivel de edición, especialmente a nivel de edición. Pienso que a esta película le sobra más o menos 1 hora, 40 minutos.
Se podría Total. recortar muchísimo y sería, ahí sí pienso que sería una película espectacular. Pero sí hay que echarle tijera por todas partes. ¿Pero qué? ¿Ya vamos a empezar con la sección de yo lo habría hecho mejor? No, pero bueno, aquí estamos. Bueno, digamos Estás sí, ya. empezando por el final. Es que como la película fue tan larga, tenemos que compensar haciendo el podcast muy corto, ¿cierto? Ah, ya, sí, sin Sí, sí. secciones, ya de Bueno, una entonces vez, vámonos para hipotequemos. la casa, en la casa estamos. Sí, o sea, ya, esta película sí necesitaba tijera. Chao. Bueno, a los vidrios. Los vidrios. Bueno, Ah, muy qué larga. pesar. Entonces podemos empezar por yo lo habría hecho mejor, no mentira, no. Empecemos hoy con Olga, con las narrativas y lenguajes. Ah, bueno. En cuanto a las narrativas y lenguajes, yo pienso que esta película es brillante en ciertas narrativas y tiene unas deficiencias muy grandes en otras. Porque yo pienso que uno tiene que ser muy perspicaz con también como la extensión y también como con las historias paralelas que se desarrollan como en torno a los protagonistas. Darle su justa medida. No me quiero imaginar el libro. Pues claro que un libro uno tiene una disposición diferente de leerlo y puede ser un ladrillo y puede que uno lo disfrute mucho, pero una película no es igual. Y el lenguaje ya cinematográfico, cuando se narran tantas historias y cuando la historia se va dilatando tanto y hay tantas vueltas, se va uno como aburriendo. Entonces, hay cosas muy buenas en cuanto a los lenguajes. Por ejemplo, desde lo visual, espectacular. La ambientación y sobre todo pues ese ambientico de los años 50 a mí me encantó. Hay muchas películas en las que tratan de recrear como una época pasada y uno no se la cree y, y cometen pues como sus errores o uno dice, no, esto en esa época, en fin, a mí me pareció muy bien ambientada. De hecho, supe que se grabó en Colombia, Sí. tratando de, sí, ¿Cómo? de imitar el Guinea Ecuatorial, le salía más caro ir a Guinea Ecuatorial a grabar que venirse a Colombia y se vinieron a Colombia a grabar esa película, porque de hecho pues también tengo entendido que es una de las películas con más alto presupuesto de España, que se han gastado más platica. 10 millones de euros, por ahí vi. Pero yo vi a los actores pues hablando que habían disfrutado mucho de venir a grabar a Colombia, que se habían sentido muy privilegiados de estar en un proyecto así, que los llevaran a grabar a otros países, que se tomaran el tiempo para hacer bien las cosas, que hasta que las cosas no estaban perfectas. Se nota en el resultado final que el director era así, hasta que esta toma no esté como a mí me gusta, no vamos a seguir adelante. En cuanto a cómo se manejó, a mí me gustó mucho el asunto con la lengua nativa y con la lengua pues de los colonizadores, de los españoles, cómo los nativos intentaban mantener su lengua, cómo el español terminaba aprendiendo la lengua de los nativos, eso me encantó eso. Me encantó, bueno, la historia de amor es muy bonita y la historia de amor está bien contada. El problema para mí es, y esto también lo supe, que el propio escritor de la novela, o escritora, participó en la creación del guión y yo creo que ahí fue donde estuvo el problema. Porque seguramente dijo, no, ¿cómo No me van a pueden sacar la cortar historia de nada. fulano? No, pero ¿cómo me van a recortar a Sutano? No, pero es que tienen que poner esto otro ahí. Entonces me imagino que con sus demandas de que todo lo que estaba en la novela estuviera en la película, pues se hizo demasiado larga. Entonces, me gustó mucho el choque pues cultural, el choque de mundos, el aspecto racial tan fuerte, el imperialismo, pues cómo se mantiene como un tema que gravita pues sobre toda la historia, aunque sea una historia de amor. Hay como otros temas que se están tocando ahí, no directamente, pero que involucran mucho, pues tienen mucho que ver con la tragedia que vive esta pareja. Me llamó la atención que él hizo otras dos películas, yo creo que 3 metros sobre el suelo yo la vi hace mucho tiempo, que es como una pareja de jovencitos, la típica niña colegiala que se enamora del chico malo, muy diferente. Entonces, pues esto habla mucho del talento que tiene este director para manejar diferentes pues formatos, aunque todas son como historias de amor, porque la otra se llama Tengo ganas de ti, que no, esa no la conozco. El director se llama Fernando González Molina. Me parece que valía la pena como nombrarlo. Sí, la música me gustó mucho, la canción de Pedro Alborán. Pablo Alborán. No sé, Angie, Pablo. pero
Pablo, perdón. Sí. Estoy pensando en Pedro viendo acá mis notas. Pedro es el Eh, hermano del violador. Ay, No, sí. es, No, ese es Jacobo. no, eh, Jacobo. es Jacobo, John Killian, el Sí. protagonista, Visila, la Ajá. protagonista, la negrita pues linda, Que por cierto, Jacobo es el esta violador. es su ópera prima. O sea, La ella negrita, debutó como actriz. muy bonita. Pues yo creo que es Hermosa. Muy un Preciosa. guapa. papelazo esta chava. Sí. No, Sí, y les tengo pues como trivia las sobre ella. actuaciones, por ejemplo, las actuaciones me gustaron mucho. Mm, Que en otras películas las actuaciones son desastrosas, lo sacan a uno de la trama, lo aburren a uno, pero aquí las actuaciones fueron espectaculares, todos los personajes, hasta los más... mm, Ah, bueno, hubo una actuación que no me gustó tanto y yo no sé, me acordaba de este asunto de Amber Heard que supuestamente no tenía buena química con Jason Momoa, mm. porque me parece que esta niña, ¿cómo se llama? La hija de Jacobo que va a Guinea, Ah, Clarence. Clarence, Clarence y el negrito, pues me parece que no tenían tan, pues Simón. no sé, No, y hay, Nico. hay, hay Ah, ocasiones Íñigo. en que a uno no le gusta a alguien y se nota. Eran Sí. Íñigo y Fernando. Ujú. correcto, Íñigo y Fernando. Los Ella hermanos. estaba era con Ínico. Sí. Sí. Que esa historia de amor de ellos dos a mí me pareció forzadísima. Forzada, Sí, sí, traída de sí. los Sacada del cabellos. guante. Sí. Sí, eso se notaba. Y además, para colmo de males de que estaba forzada, ay, yo no sé, cuando no hay química entre dos personas, a veces es muy evidente. Y yo pienso que si yo fuera el director y con ese presupuesto, hubiera hecho lo que hicieron con Volver al Futuro, ¿no? Pues consigamos un chico que le guste más a ella o una chica que le guste Sí. más a él, a ver si de pronto, pero ella actúa muy bien, o sea, ella se esforzó más. Él estuvo más inexpresivo, más quieto, no parecía un... Pues yo pienso que la cosa chévere de los negros es como el toque que tienen, pues como el swing, como el, no sé, el negrito carecía por completo de eso, estaba muy inexpresivo, muy tieso, muy seco, muy... Yo sé que tenía que actuar porque eso es otro Es cliché, que es su pues personaje, barato, ¿eh? Es su de lo que yo personaje. me estoy metiendo en otra sección, pero es un cliché barato de que se caen mal y después resultan en, Mm, ¿cierto? En un romance tórrido. sí. Pero hay veces en que eso se logra pues bien y otras veces que no sale tan bien, y yo pienso que en esta ocasión no salió tan bien. Bueno, no sé qué más lenguajes podemos hablar, la fotografía espectacular, yo sé que esto ganó varios premios, el Goya, en fin, me pareció que se merecía muchos premios en cuanto a la fotografía, la puesta en escena, las tomas, eh, o sea, visualmente impecable. El gran error, pienso yo, fue en alargarla tantísimo, en Sí. darle tanta importancia a ciertas historias paralelas, en no ir al grano, porque a veces hay que ir simplemente al punto. Sí, Pero total. bueno, ya no me extiendo más. No, con respecto a este muchacho que hizo el papel de Ínico, yo sí pienso que hay un problema grave es en la construcción del personaje. Me imagino que él también fue dirigido a ser inicialmente una persona muy seria, muy, muy cortante, y de repente nace un romance entre ellos dos que me parece que no se lo ganaron en la película y no logra funcionar. Entonces sí, Ni la venía al caso. fotografía, la fotografía de ese romance es preciosa. Pues es muy lindo cuando la lleva a ese lugar, que después nos damos cuenta que es el mismo lugar donde su mamá llevó a Killian. Pero Es un lugar realmente, sagrado. sí, o sea, es precioso el lugar. Pero la historia de Sí, ellos dos a mí me parece que los sobraba. paisajes, o sea, la toma era perfecta, la toma Y era el guardián de hermosa, la isla, Y ¿no? Sí, la toma de él debajo de la cascada. sí. Esa pero fue preciosa. uno no siente como que se gustan, pues Mm, como que nos tocó. Y yo he visto personajes como el de él, que supuestamente muy hoscos, muy serios, muy molestos con el otro porque es el invasor y toda sí. esa cosa, representa cosas que ellos odian, pero igual creo que podía haberlo hecho con mucho swing. O sea, uno puede ser odioso con su Sí, cosa sí, porque sabrosa. después el salto a ser ya seductor con ella no se Sí, siente como orgánico, como natural. Se Muy siente muy brusco. forzado. No, y a mí otra cosa que no me caló de ese personaje fue, si se supone que él conoció a Killian, él conoció a Jacobo, conoció a Simón, ¿cómo es que ahora no encuentra ninguno? Y no correcto. sabe darle pistas de nada.
llega el punto en que él dice, entonces, él es mi padre. Pues a ver, hello, usted sabe quién es porque usted estaba muy grande para eso. Sí, Entonces eso fue también como, pensaba yo. Uno a esa edad puede que no se acuerde de todos los detalles, puede que cierta gente esté borrosilla por ahí, pero uno se acuerda. Sí, de algo. Sí, pero sí, como que le hubieran hecho, le Bueno, hubieran borrado por completo todo el pasado. hay Yo algo que yo sigo sí con la gran quería... duda, Ah, Rafa. ¿cuál es tu duda, Carlos? Yo sigo sin saber dónde chingados quedó el doctor. él se Manuel, fue, No, ellos se ¿A fueron... dónde quedó? se Desapareció de la devolvieron. película. Ya de grande se se quedó. regresaron, pero quién sabe qué pasó. Sí, ya cuando llegan por De allá pronto como eso a... estaba muy largo y dijo, no, me voy de aquí, ya estoy Ellos se cansado de fueron estar como aquí en para Colombia. Andorra, algo así. Se fueron como para Sí, para Andorra. Andorra. Ellos no Sí. se devolvieron para España. Sí, pues no, pero se fueron al norte Pero de España, Andorra, que fíjate que llegaron a la nieve. cuando Ah, Ellos, estás Si se ellos fijaron en el enfermo, estuvieron. mapa, verdad. en el mapa, yo lo vi en el mapa en el mapa mundi, pues está muy cerquita de Francia, o sea, Sí, sí. está en el, digamos, sureste, Mm. perdón, de España, ya tirando hacia No, Francia. noreste, noreste. No, en Sí, el norte. noreste. correcto, noreste, perdón. Ya tirando hacia Francia. Mm. Ajá. Entonces, vaya, Sí, yo no Andorra creo que. queda, es ese pequeño país que queda ahí entre España y Francia, donde también hablan catalán. Ujú. Entonces es un lugar pues que queda en medio de los Pirineos y precisamente por eso alcanzan a tener esas nevadas. Ay, yo Eh, quería mencionar algo sobre esa aldea. sí. A mí me gusta pues una youtuber que habla sobre lugares abandonados, entonces ella los explora y tal. En uno de esos ella exploró precisamente una aldea que se veía igualita a esa. Yo no sé si, no encontré información si era esa aldea o no, pero esta aldea fue abandonada porque hubo una nevada muy fuerte, entonces sepultó a toda la aldea. La aldea original se tuvo que mudar para más abajo. Ya obviamente con el crecimiento de la civilización, la aldea fue abandonada o quedan 2, 3 personas viviendo, si mucho, pero está pues próxima a ser abandonada. Pero las casas de esa aldea eran igualitas. Sí, yo quería sí en esta parte de narrativas y lenguajes hacer un comentario corto sobre la música, porque en general me gustó muchísimo, me Me parece gustó mucho. preciosa, muy bien escogida, y hay una canción en particular, no quiero hablar de más, solamente de una en particular, que es El canto de los esclavos, porque es que históricamente Muy en muchísimas triste. regiones del mundo hay un canto de los esclavos, esos cantos en cada región han tenido como formas diferentes, pero siempre está siempre ha habido una riqueza musical muy particular en esos cantos. Y aquí nos muestran un canto con unas armonías muy bonitas que van cantando los trabajadores mientras están trabajando. Me recordó mucho a todo el movimiento del gospel en el sur de Estados Unidos, Mm. que se desarrolló precisamente entre los esclavos mientras estaban en sus cultivos de algodón, que el gospel empezó a hacer por un lado música religiosa, pero al mismo tiempo empezaron a pasarse mensajes a través del gospel, mensajes de rutas de escape. Había una canción que era acerca de lanzarse al río para encontrarse con la gracia del Señor, pero era realmente hablando acerca de un camino por donde estaban escapando algunas personas. Y estas canciones, esta canción que cantaban los esclavos me recordó mucho a eso. Y empezaron, y llegó ahí esa frase de ese canto que era para mantenerlos trabajando sin pensar. El canto no era tanto como para no pensar, era el trabajar mismo, para no pensar mucho en lo que estaba pasando. Pero sí, me llamó mucho la atención esa música en esa parte. Sí, y me pareció pues bonito eso, como que el canto era también una manera de sobrellevar la dureza de la vida, era una manera como de relajarse, como una manera también de unirse. Y me acordaba que en la Biblia, cuando los israelitas estuvieron de esclavos en Babilonia, los babilonios los ponían a cantar. Ujú. O sea, como que les gustaban las canciones que ellos cantaban, les decían, cántenos las canciones de Sión. Como que ha sido algo tal vez milenario el poner el que los esclavos canten Sí. mientras están trabajando. Hay De una ahí nace Rivers ópera, of Babylon. sí, y hay una ópera de Verdi donde se canta, Nabucco se llama la ópera, donde Nabucco. está el canto de los esclavos hebreos, se conoce como el himno de la ópera, que es Va pensiero sull'ali dorate. Es un canto preciosísimo, un No, no lo lamento, conozco. es un lamento de ellos por volver a Israel con la libertad con su libertad. Se llama el coro de esclavos hebreos, Va pensiero.
Preciosísimo. Yo estoy seguro que lo escuchan y inmediatamente lo reconocen. Sí. Eso es como el Brindis de la Traviata o el área de la Reina de la Noche, que son ¿Cómo ex- se llama? Lo voy a buscar. va pensiero. Como va el pensamiento, El eh, pensamiento. como volando con sus alas doradas. Y cantan acerca de volver a Sion, ¿cierto? Pues es un canto muy, muy doloroso, pero hermosísimo. Bueno, eso quería decir yo sobre los cantos. Los invito a que pasemos a esta parte de Freud. Y bueno, entonces aquí voy a empezar con este personaje, Clarence, que tiene, para mí es el personaje, el que termina pagándonos los platos rotos aquí de porque esta película no funciona. Para mí. Para mí, la historia de Clarence la vieron manejar más parecido a como se manejó en Titanic, que nos muestran un inicio y nos fuimos a la historia. Y si volvemos con ella, volvemos al final únicamente. A mí me sacaba cada vez que volvían donde ella y cada vez que trataban de contarnos la historia de ella. Pero digamos que mirándolo desde el punto de vista de Freud, esta es una muchacha que tiene un montón de preguntas sobre su vida, que se encuentra algo de El historia, pasado. se encuentra algo de su pasado, como un vestigio de la vida pasada de sus familiares. Cosa que me dice a mí que tal vez no había mucha cercanía con su padre, tal vez ella tiene muchas preguntas sobre la vida que vivió su padre antes de llegar allá, a Andorra, y haber pues como establecido su vida allá. Y ella trata de reconstruir viajando hasta África lo que en su familia no funcionó. Y lo más duro es que viaja allá para ver caer al padre. Y ese concepto de la caída del padre es un concepto, es muy, muy, muy predominante en la obra de Freud. Porque la caída del padre tiene que ocurrir siempre, pero la caída del padre no siempre ocurre de manera tan estrepitosa como esta. Cuando ocurre así, ahí se genera muchísimo dolor, porque a ella se le cae la figura de su padre por completo, porque ya su padre no es solamente una persona, un mujeriego, sino que se entera que su padre Vicioso. entró a un hospital por sífilis y después se entera que además es el violador de una persona que para ella en ese punto ya se había vuelto una persona importante porque ya le hablaba mucho de su familia y de algo muy lindo de su familia y convierte a Killian, su tío, en una figura mucho más linda para ella. Entonces esa caída del padre para ella es dolorosísima. Ahora, devolviéndome un poco, porque de la historia de Clarence yo pienso que ahí ese punto es como el punto central. Y tratan de hacernos un paralelo con el romance de ella con Inigo y el romance de Visila con Killian, pero pues no pienso que lo No, logren para nada. establecer así. Hay unas coincidencias de lugar donde ocurrió un ritual, pero más allá de eso creo que no funciona. Pero en términos de Killian y su hermano y la relación con su padre, pienso que ahí sí hay algo muy interesante. Porque tenemos un muchacho muy noble, trabajador, que llega ya como con la intención de hacer las cosas muy bien, y un papá que también quiere darle unas muy buenas lecciones. Pero hay un hermano que de alguna manera no encajó como en ese molde que parecía como tan positivo de un rol de hombre en un mundo como este. Y Jacobo se sale de ahí. Entonces yo sí me hacía la pregunta, ¿en qué punto se dañó Jacobo? ¿Acaso el padre no fue el mismo que fue para Killian? Y eso también es, es algo que habla mucho de cómo se estructura la personalidad. Más allá de que nazcamos en el mismo hogar, nuestros padres no son los mismos para cada hijo, porque la historia que acompaña a cada hijo tiene que ver con la historia que ya se construyó con los hijos anteriores o la que no se había construido si eres el primero. Y hay ya un bagaje ahí que se construye que hace que nunca el ambiente sea el mismo. Entonces la gente que a veces dice que solamente que somos producto de nuestro ambiente, somos producto de mucho más que nuestro ambiente. Aquí tenemos dos hijos productos de un ambiente muy parecido, de un mismo hogar, pero que se cuentan la historia de su hogar de manera muy distinta. Y Jacobo tiene una frase que en ese sentido me parece que es muy clara, que dice, te veo atender a mi padre con un cariño que nunca me enseñaron a mostrar. Perdón, pero también yo entendí en la película que el comportamiento de Jacobo obedecía a que él tuvo que enfrentar el asunto de la colonización, pues de entrar a ese medio tan duro y a maltratar a otros y todo eso, como sin la guía del padre, como que se enfrentó a eso solito un tiempo y se dañó, pues como, Se maleó. pues eso fue lo que yo entendí, como que para lidiar con el para darse valor de ser cruel, recurrió al y para encajar se fue también para las prostitutas y entonces ya
ya agarró esa manera de vivir. Sí, En sí. cambio, el otro fue como más guiado por el padre, como más llevadito de la mano, como pasa pues con muchos hijos menores. Muchas veces al hijo mayor le toca, lo dejan más sueltecito, pues no sé. Lo que pasa es que O eso fue lo que yo percibí. yo creo que uno no, o sea, la estructuración de la personalidad, de los límites que uno es capaz de quebrar, de romper, es algo que ocurre desde antes. Entonces, que él llegue a su edad adulta y sea capaz de romper esos límites, tiene que ver con cómo estructuró su personalidad. Al mismo tiempo, tiene que ver con el hecho de irse a otro país donde siente que de alguna manera sus actos son aceptados cuando transgrede los límites. Sus actos son más aceptados porque está en una posición de poder y privilegio y no lo supo manejar. Pienso que hay una debilidad en su carácter que de alguna manera compensa con violencia, con licor, con alcohol. Detrás de eso viene Julia, que me parece un personaje muy triste al principio porque estaba buscando la aprobación de Jacobo a como diera lugar hasta que llega el funeral, cuando él intenta besarla por la fuerza. Y él, en un acto muy infantil, quiere tenerla cuando por fin ya ella no está disponible para él. Él le encantaba tener su atención para poder despreciarla. Y una vez Suele que, suceder. sí, es muy Sí. común, se quiere aquello que no se puede, aquello que falta. Sí, ella nunca le faltó, ella estaba ahí para él siempre. Una vez que le faltó, ahí sí la quiso, ahí sí la deseó. Entonces, bueno, esos son como algunos puntos centrales. Y obviamente, bueno, la relación de amor que establecen Visila y Killian es una relación que a mí me parece que habla mucho también de los principios de él. Para ella es difícil porque ella está lidiando también con toda su herencia cultural. Ella está lidiando con el hecho de que está casada, no fue un matrimonio por amor, pero está casada, tiene un par de hijos con él. Pienso que aquí la autora, de Uno. manera muy elegante también, sí, tiene un hijo con él, Mayor. el mayor. Ajá. La autora de manera muy elegante se desencarta del esposo para poder como no manchar el honor de su personaje femenino, para que no quede como que ella sencillamente es una mujer infiel. Yo pienso que aquí la autora trata como de darle muerte a él y que no sea Killian por nada, pues por ninguna razón, que no sea él, para que la relación de ellos dos no esté manchada. Em, pero bueno, y esa relación de amor de ellos dos me parece muy linda. Sí me pareció que la construyen de una manera muy bonita y les creo mucho la conexión. Después me di cuenta, viendo la trivia, que al parecer ellos dos eran pareja cuando la película la estuvieron rodando. ¿Desde antes? Sí, ¿O se no sé convirtieron si en desde pareja? antes. No No, sé si no, desde antes. desde antes no. Ok, Ellos se habían Hicieron conocido pareja en después. una audición, pero trabajaron juntos en la película. sí, y ahí se enamoraron. Sí. Y me pareció pues se les nota la química, eso es algo que me parece Sí, muy lindo. A ellos dos sí. Ella, yo creo que sí. la actriz se llama Berta Vázquez, pero ese es el nombre que ella tomó en España. Su nombre original es Virtukanti Bebe. Ella es nacida en Ucrania. Es de madre ucraniana y padre etíope. Y me parece muy bonito como se le ve a ella toda esa mezcla racial en sus rasgos. Porque Sí, es muy exótica. es Es muy exótica. espectacular. Es una mujer increíble. De hecho, yo tengo que contarles que en mi novela hay un personaje que yo escribí con esta actriz Ah, en sí. mente. O sea, yo a ella la había visto antes ya en la serie de Vis a Vis y, y realmente cuando yo escribí este personaje era ella la que yo tenía en mente. Oh, Y eso explica si mucho. alguna vez hace una película de mi libro, yo quiero que ella sea ese personaje. Pero sí, ahí está pues como el dato exótico que les quería contar sobre ella. Bueno, y con respecto como a toda esta parte de Freud, yo creo que hay mucho más que uno puede mirar, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se castiga en este tipo de culturas a la mujer adúltera, el miedo que ella tenía a eso, ¿cierto? Em, por otro lado, está como el ritual de limpieza, no, el ritual de duelo que ella tiene que guardar, que llega en el peor momento posible porque eso es lo que realmente les impide a ellos escapar juntos. Si ellos hubieran escapado antes, si ella no hubiera observado ese duelo como se esperaba de ella en su cultura, ellos hubieran podido escapar juntos. Y me parece que eso de alguna manera es lo que termina marcando la caída y el rompimiento de ellos dos. Hasta ahí llegó hoy. Ese era como el análisis que quería hacer. Yo sé que hay muchas cosas más, pero No, pues bueno, sí quería cerrar con una cosa.
Y hay algo que en psicoanálisis se habla mucho, no siempre es cierto, pero son interpretaciones interesantes como salidas de la libre asociación. Y es para un hombre al que le arrebataron la posibilidad de estar al lado del amor de su vida, termina enfermándose de la memoria. Él prefiere desconectarse y olvidar. Y me parece... No podría uno decir eso es exactamente lo que pasó, pero a nivel narrativo yo creo que uno sí lo puede decir. Yo no Queda lo vi la así, pregunta, pero ¿quién sí. era la mamá de la hija? Sale, en el árbol genealógico sale. Sí. Se casa Sí, con una chava en 1972. Por aquí lo anoté, déjenme ver. En el árbol genealógico se ve que Jacobo murió en 2003 y se casó con una tal Carmen Díaz en 1967. Kilian se casó en 72 con una Pilar Cardán en 1972 y tuvieron una hija, Daniela de Rabaltue. Esa es la mamá de esta chavita, ¿no? sí, pues no Sí. la mostraron, ¿Pero qué? no la mostraron. Menos mal, pues imagínate, también nos muestran toda esa historia Uy, también no. por allá, la cosa, todavía estaríamos Demasiados viendo la personajes. película. O Sí, sea, sí. yo tuve que hacer un mapa de los personajes porque de verdad llega un Sí, yo momento en también que los te tengo por pierdes. acá. Sí, sí. Ah, no, ¿saben? Y Había un A comentario más que yo Ova, tenía a por aquí. Marcial, a Gregorio. ¿Sí? Sí. No, y el capataz. Uy, Gustavo, el capataz ese que Gregorio, era horrible. Gregorio. uy, Ugh. Sí, Bueno, que no, lo odia uno. horrible. Y desgracia. ese personaje es un cliché. El Sí, también. capataz ¿Quién? horroroso que es Simón. violento, violador. Es un puro cliché, pero es el cliché que funciona. Es de esos clichés que uno dice, bueno, uno lo odia y logra como encender esas pasiones. Tanto así que Puede al ser final cuando le cliché, preguntan por él, dice como, no sé dónde está. Y todos pero, decimos, bueno. pero Sí, ese es el perfil del capataz. sí, sí, completamente. Pues es el. Es que no le tiene que poner nombre, o sea, el capataz y ya. Lo Y ya cual Yo me en luego. lleva a esto otra de. pregunta. ¿Y Sí. dónde quedó el doctor? Ah, Ese se fue con Julia. estás Sí, indignado, Ya pues, lo porque mostraron no en el probablemente, era puerto. Manuel. No, no, probablemente eso está no era congelado ya en la necesario. nieve. Se lo Ay, llevó lo el mostraron jefe en el Garús, puerto. ¿no? A lo mejor. Muchas cosas no eran necesarias ahí. Sí, sí. O Ah, sea, yo bueno. lo hubiera puesto todavía menos. mm, La mujer, a mí la idea de la mujer contaminada por haber sido violada me parece horrible. O sea, es violada y encima queda contaminada. Eso se llama revictimización, pues no tiene otro Sí. nombre. Eso es como al caído caerle. Sí, completamente. Bueno, entonces los invito a que pasemos a la construcción del mundo con Annie. Bueno, yo de esto puedo mencionar que estamos hablando de una película que está basada en un libro. Y este libro tiene tintes de novela histórica, porque realmente pues la parte en que tratan de romantizar las colonizaciones a mí personalmente me enerva como habitante de país conquistado. Pero bueno, entonces estamos en un periodo de colonias y están hablando ya del periodo final, cuando empezaron las olas independentistas en África y que España fue el último que decidió, bueno, que decidió no, el último que no quería emancipar a sus colonias. Entonces estamos hablando de esa ola independentista, donde los africanos empezaron a unirse a luchar por sus derechos después de todo el maltrato que les dieron. Entre esta historia pues, tenemos la muestra del cliché del conquistador junto con el cliché del chico bueno. O sea, para decir no todos los conquistadores son malos, entonces tenemos a los dos hermanos que representan los dos polos opuestos. Aquel que realmente ve a las personas africanas como no personas, como animales, como se les trataba en ese tiempo, y aquel que ve a las personas por lo que son, personas. Así que está como ese juego. Desde esa parte entonces nace nuestra historia de amor imposible. A todo el mundo le encantan los amores imposibles, porque todo el tiempo estás como, sí, que por fin estén juntos y sean felices, pero bueno, es un amor imposible, por lo tanto al final tenemos es simplemente la repetición de un amor, entre comillas, imposible entre dos primos, que eso es lo que terminan siendo Inigo y Clarence. Bueno, aunque entre primos digamos que es un poco más aceptado socialmente que entre bueno, sí que en los tiempos de ellos, dos personas de Gracias. orígenes diferentes. Dicen que a la prima se le arrima. Ah, eso Sí, también lo aquí dicen en también se México, no dice. sabía. Sí, que sí. Entre primos más me arrimo, sí. Sí, no, y por generaciones hay mucha gente que se casa entre primos. Sí. Sí, no, Sí, no, pues ya pero, sabes, incesto, el juego que toda la familia puede jugar. pero es que en el pasado eso tenía cierta lógica porque pues por las condiciones de vida los familiares estaban como más cerquita, los primitos crecían juntos
No había como tantas ocasiones de socializar, de irse para el cine, de irse para la discoteca, pues los abuelos vivieron otra realidad en la que lo que estaba más cerquita era el primo, la prima, y entonces, y tenía más oportunidades, ¿cierto? Sí, Las visiticas, las fiestas, entonces Claro. por ahí se podían ir por las extramuras, claro. entonces ahí era donde pasaban, digamos, las cositas, había como mucha experimentación con los primos. Sí, eso resulta en gente con el mismo apellido repetido. Pero bueno, eso Y ya son algunas otras taras historias. genéticas también. Ah, sí, Sí, también algunos problemas como los de la los de los Romanov, que es la La enfermedad que hemofilia. heredaron de ajá, de la hemofilia. reina Victoria, la Sí. hemofilia, Uh-huh. precisamente por casarse entre primos. No Pero bueno, confundir con la alterofilia. exacto. Eso es cosa diferente. ¿Qué alterofilia es Levantamiento ¿Son de boletos? pesas. Bueno, entonces como digo, otra de las cosas que me pareció muy interesante fue los colores de la película. En esa primera fiesta, cuando ellos van a cenar de la casa de Julia, que Jacobo muestra el tipo de calaña que es, Jacobo está completamente vestido de blanco, mientras que Killian tiene un traje negro. Entonces eso ya de por sí nos están dando una muestra muy indicativa de la supremacía blanca contra la persona que no piensa así. Ya ahí nos están dando el perfil de los hermanos. Esa también las tomas de las tribus africanas, pues de la tribu en especial que siempre nos muestran, que son siempre muy coloridos, mientras que los españoles siempre guardan los colores muy sobrios y tal. Está también la parte de esta crisis de identidad, porque él realmente fue allá a reencontrarse consigo mismo, él se sentía fuera de lugar. La única forma en que se reencontró consigo mismo fue perdiéndolo todo, dándose cuenta de que lo que él creía no era, sino aceptando la realidad como era. Ese no tuvo que viajar al Tíbet para reencontrarse. Sí, ese solamente tuvo que volver a África. Ni a Bali. Y vender su Ferrari. Ujú. Sí, él se fue a trabajar en plantaciones y ya, pues ya, para vivir bueno, porque realmente él vivía muy bueno. Sí, sí. A mí una de las cosas que me incomodó, y esa sí no me pareció como un buen desarrollo para el personaje de Killian, era que siempre trataron de mostrarlo como ese chico que ni siquiera era capaz de matar una serpiente. Y bueno, yo entiendo que uno del susto, al menos yo si viera una serpiente en mi habitación y veo que me va a morder, pues también me defendería. Pero el hecho de que después de lo de la serpiente le haga exactamente lo mismo que hizo el capataz, me parece que es una incongruencia muy grande, porque entonces él baja con la cabeza de la serpiente a amenazar a los nativos y a latigar a uno porque Simón fue a decirle que lo había visto subir, hasta que por fin confesó que era el capataz el que le había dicho que hiciera eso. Pero bueno, esa parte en la que él decide coger la cabeza de la serpiente que antes no quería ni siquiera matar para luego ir a latigar a uno de los nativos me pareció terrible, porque entonces a mí me dañaron toda la imagen de niño bueno que me habían construido de Killian de no matar una mosca. Esa parte me pareció incongruente. También me pareció incongruente que el papá lo dejara hacer eso, cuando el papá era uno de los primeros defensores precisamente de la humanidad de los Claro, nativos. claro. Y bueno, Jacobo sí es un desgraciado. Sí. Eso es, Ya, Irredimible. sí, totalmente. O Sí. sea, yo creo que Clanes le supo a Cacho irse para allá. Sí, se le fue pobre mal a Clarence. ella. Sí, y bueno, lo último que quería mencionar es la relación de los nativos con la música. Sé que ya lo mencionamos, pero mucha de la música que nosotros tenemos acá es herencia precisamente de esas Claro. tribus que vinieron con todos los tambores y con sus cantos. Así que esa parte en que él le dijo como simplemente siente la música, me acordaba mucho de una vez que hablaba, no, cuando estuve en China fue esa ocasión en que ellos nos mostraban la música con los tambores, eran unos tambores muy bonitos y tal, y cuando nos dieron los tambores a los que éramos latinos y africanos, pues digamos que nos fuimos a una ola de música un poquito más fuerte, Claro. lo cual para ellos fue como, ¿qué es esto? Fue muy gracioso, pero es lo que decimos, el sabor está en la sangre. Y eso es como lo que puedo mencionar de la construcción de mundo. Y Uy, bueno, eso, mis alertas racistas, pues Sí. antirracismo se disparaban a toda hora. Por eso para mí fue tan tortuoso ver esa película, porque yo como, ay, la odio, la odio, la odio, la odio. Porque además era como intentar victimizar a los españoles en algunos puntos, como, ay, pobres lo que Cierto. tuvimos que sufrir. Y yo como, no, Ya este país no es lo mismo. Ya, no. sí, Qué ay, no, pesar. me tengo que ir a mi casa, salve su casa. Pues Sí. sí, cosas como esas me hacían a mí que me molestara la película. Es muy, sí, sí, muy sí, punto de Sí, vista es de cierto. generar compasión desde el primer mundo. Porque para el sin tercer duda. mundo, sí no.
Oigan, una mención especial, muy especial, para el vestuario de la película, aprovechando ahorita que Mm, estamos en la construcción del mundo. Un vestuario de verdad espectacular. No son cosas en las que yo me fijo. Han de saber que tengo una hermana que es diseñadora de modas y tiene una visión muy importante de lo que es la vestimenta. Ella quería hacer teatro, bueno, quería hacer vestimenta para obras de teatro. sí. La vida la llevó a hacer algo más grande todavía, pero eh, resulta que el vestuario en esta película es verdaderamente espectacular. Todos, los mismos nativos, los españoles, los que estaban en España, o sea, todo el mundo trae una vestimenta de verdad de mencionarse en esta sección que estamos hablando de construcción de mundo, ¿no? Sí. Lo que es la dirección de vestuario, lo que es el seleccionar de personajes, el casting, lo que es la dirección artística, a mí me pareció de verdad brutal. Todo tuvo una selección muy especial y de verdad digno de mencionar el vestuario. De acuerdo. Yo quería mencionar que sí me pareció muy bien pensado el racismo más o menos velado, escondido detrás de un salario. Era una época ya en la que habían pasado ciertas cosas, ya había pues como, había ocurrido la abolición de la esclavitud en algunas partes. Entonces, de alguna manera en algunos países ya la gente negra tenía derecho a un salario. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se establecieron todas las leyes de Jim Crow que tuvieron la intención precisamente de, bueno, sí, somos iguales pero separados. Y eran leyes racistas. Lo que pasa es que era un racismo velado. Era como, somos correctos porque no los tratamos como cosas, pero lejos de mí porque usted me puede contaminar. Y me gustó mucho que aquí lograron como esa sutileza en el manejo del racismo. Me parece que lo representaron muy bien en la película porque el racismo está todo el tiempo. Pero lo están velando como si son trabajadores nuestros, les pagamos un salario, claro, o sea, somos muy correctos con ellos. Lo del látigo es sencillamente para motivarlos, ¿cierto? Como una forma muy inteligente de mostrar ese racismo particular de ese momento histórico. Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos con Carlos a las lecciones de vida? Bueno, a ver, estamos frente a la historia de un hombre que podría considerársele un buen hombre, ¿no? Es decir, a diferencia de su hermano, el hombre que nos ocupa en esta historia es un muchacho bueno, noble, ya mencionábamos, trabajador, no mujeriego, fiel a sus principios, fiel a sus valores, a sus creencias, a su familia, busca el bien común, etcétera. Mientras que su hermano, bueno, ya sabíamos, él siempre se fue por el lado oscuro, por así llamarle, ¿verdad? Ambos venían de una buena familia, de un padre que los quería, que los procuraba, que los cuidaba, que los enseñaba, pero como todos, pues al trabajar para ganarse la vida, uno de los hijos se mantuvo en el camino recto, mientras que el otro pues se desvió hacia el mundo de los vicios, al mundo del poder excesivo, de los que quieren resolver la vida a balazos. Yo creo que la historia que vemos en esta película es la de una persona que lucha por el bienestar, que lucha por los valores, que lucha por la justicia. Claro que estando en el mundo en el que estaban, en Guinea, pues ellos pertenecían a una clase opresora, la clase que tenía el control. Y como se ha dado en la historia de la humanidad, el hombre siempre ha peleado por territorio. A fin de cuentas, las personas de esta historia pertenecían al mundo de los conquistadores, es decir, a los españoles que habían llegado a conquistar, y eso por no decir que habían llegado a aprovecharse de todos los recursos de Guinea, la gente, la mano de obra, sus recursos naturales. Recordemos que en particular Guinea tiene petróleo y gas, y aunque suene muy atrás en el tiempo, así como una historia verdaderamente antigua, la proclamación de independencia se da en 1962, o sea, es una nación extremadamente joven. Mm, Bueno, con este preámbulo, la primera lección que me deja la película que le encuentro es que ser un hombre bueno siempre es mejor que ser un hombre malo. Se tienen más probabilidades de vivir bien, de vivir en paz, de vivir en orden y en felicidad. Ahora bien, las colonias. Colonias como lo pudo ser el continente sudamericano para España, Norteamérica para Inglaterra y Francia, la India y Oceanía para el caso de Inglaterra, etcétera. Claramente han sido abusos de poder.
Repito, la lucha por el territorio se remonta, yo creo que a la época de las cavernas, pero ya habiendo definiciones territoriales, ya habiendo fronteras, la cosa cambia. Se convierte realmente en un abuso de poder, se convierte en aprovecharse del débil. Aquí han de saber que tuvimos un presidente, decía Benito Juárez, que fue presidente en varias ocasiones entre 1858 y 1872 aquí en México. Una frase que se volvió célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El día de ayer recibí un video vía WhatsApp de una muchacha iraní que está en Francia, comentando el lamentable caso de Masa Amani, una joven iraní de 22 años que fue golpeada por la policía local hasta dejarla en coma. Y bueno, según reporta la joven que aparece en el video, pues falleció. Todo por no ponerse bien el velo, la burka. Es muy fácil hablar o opinar acerca de cosas que no conocemos, que no sabemos, que no experimentamos, que no vemos. Pero si las cosas son como lo pinta esta joven, en el caso de la chica Jenny, o bien como lo pinta la película que nos ocupa el día de hoy en Guinea, nos resulta realmente deplorable y lamentable. A mí me enseñaron a pensar en paralelo, es decir, de forma empática. ¿Qué pasaría si en lugar de ella, o de ellos, para el caso de la película, fueras tú mismo? ¿Qué pasaría si en lugar de haber nacido blanco, hubieras nacido de color ahí en Guinea, verdad? ¿Cómo sentirías el odio, el rechazo, el racismo y sobre todo los abusos de poder hacia tu persona, hacia tu familia, hacia tu gente, hacia tus recursos, hacia tu tierra? Yo admiro a los grandes líderes que son capaces de cambiar el mundo, como podría ser un Mahatma Gandhi, un Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev y muchos otros que han dado su vida por liberar a muchos de sus opresores, a su gente, a una nación, a una raza. Claramente, el personaje de nuestra película no es un libertador de Guinea, pero en un momento dado fue uno de los que se puso del lado de los nativos. Y en lugar de salir huyendo cuando tuvo oportunidad, decidió quedarse con lo que él consideraba más valioso, su familia. La independencia del país lleva eventualmente a la expulsión de los españoles de Guinea, y con ello él tuvo que partir y dejar abandonada a su familia. La segunda lección de vida veo, según este otro preámbulo, va en dos sentidos. Primero, señores líderes, dejen de ser abusivos y aprovecharse de los que no pueden competir contra ustedes, de los que no tienen cómo defenderse. El segundo sentido es a los oprimidos, a los que están sufriendo. No pierdan esa esperanza, no pierdan de vista que saldrán grandes líderes que algún día van a cambiar el mundo. Lo hemos visto muchas veces y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con los derechos LGBTQY y más, que particularmente podemos apreciar que se alzó muchísimo a partir de la pandemia. Y esto nos lleva a una gran tarea, que es prepararnos y preparar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a luchar por sus valores, a luchar por defender su dignidad, por defender a sus familias, por defender su territorio, pero sobre todo, preparémonos para siempre defender los valores universales y cambiar el mundo de los oprimidos. Para finalizar, ya no quiero tardar esto mucho, una tercera lección de vida importantísima. La sobrina, Clarence, resulta ser la pieza clave, a diferencia de lo que pensaba Rafa hace un ratito. Lo sigo pensando. Ya sabemos, ya sabemos que la desgracia que le pega a Killian acerca de su pérdida de memoria, ya sabemos la desgracia que le tocó de tener que dejar a su familia, ya sabemos la pena que tuvo de sufrir este hombre, este humano que fue su hermano, por los actos que cometió, ¿verdad? Pero la tarea del personaje de Clarence resulta importantísimo, el de unir, el defenderlos, el de tender lazos, el de construir puentes, el de construir, el de reencontrar, el de volver a traer equilibrio al mundo. Hay quienes dicen que el mundo es solo para un lugar donde se viene a sufrir. Otros dicen que en este mundo solo se viene a ser feliz, aunque eso significa aprovecharse de otros. Otros dicen que este mundo se viene a servir, pero para mí, la lección más fuerte que me deja esta película es esta.
a este mundo se viene a conectar, se viene a unir, se viene a reconstruir, a tender lazos, a construir puentes. Los dejo de reflexión, muchachos. Yo quería mencionar algo que la primera parte de la reflexión de Carlos me recordó. Yo vi un video en Facebook de una persona que hablaba de que él estuvo en una charla donde las mujeres, bueno, eran en mayoría mujeres, pero no necesariamente solo eran mujeres, que mencionaban, la forma de saber si eres privilegiado o no es mirarte en un espejo. Y que él estaba todo confundido, como, ay, ¿cómo así? Entonces ella le dijo a una de las asistentes, le dijo, mírate al espejo. Y ella se paró, miró, y le preguntó, ¿qué ves? Ah, veo a una mujer. Entonces dijo, listo. Una mujer como, una mujer gorda, listo. Le dijo a otra que se paraba y le dijo, yo lo que veo todos los días en mi espejo es una mujer negra. Y entonces ella dijo, porque eso es eso es lo que tú ves en la sociedad o que la sociedad ha puesto en ti como tara, que es lo que, como la sociedad te ha marcado, por eso es lo que ves. Y entonces llega él y dice como, ay, y claro, todas se voltean enojadas como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estás haciendo así? ¿Qué falta de respeto? Y él dijo, no, lo que pasa es que cuando yo me miro al espejo, lo que veo es un ser humano. Entonces ahí estábamos hablando de los privilegios. O sea, cuando tenemos el privilegio no vemos los privilegios, solamente los vemos cuando no lo perdemos. Y de eso se trata con esta reflexión que quería mencionar. Bien. Yo para, pues, las lecciones de vida de Carlos y, bueno, y también lo que menciona Ani están muy completas. Yo quiero decir dos cositas, pues, que podría extraer. La primera es que Julia nos enseña una buena lección en cuanto a valorarse uno, en cuanto a tantas ocasiones en las que las mujeres tendrían que detenerse un segundito y decir, merezco algo mejor. Y Julia toma una muy buena decisión, y lo que me gustó más de Julia es que cuando lo hizo fue definitivo y radical. O sea, no flaqueó porque ya después sí me hace caso, no pensó nunca en ser desleal con su esposo, fue muy firme y eso me encantó y creo que es una gran lección pues para las chicas. Sobre todo porque ella siempre quiso a Jacob. Sí, pero yo creo que llegó el momento en que dijo, este no es la clase de persona con la que yo quiero compartir mi vida. Sí. Chao. Y cuando él trata de darle celos diciéndole que conoció a alguien especial, dice, pues muy bien por ti, muy mal por ella, ¿cierto? Pobrecita, lo que no saben qué se está Es una buena metiendo. respuesta. Uf. Muy buena. Totalmente. Muy buena. Sí, Sí, yo creo que ahí el tipo entendió que ya no tenía nada que hacer. Que no. Sí. Porque también era muy obvio que él quería vencer la resistencia de ella únicamente para él subir su autoestima, pero él realmente no la amaba. Es que probablemente él la hubiera abandonado si ella vuelve Sin duda. Seguramente. Como a Sin ponerse ninguna disponible duda. para él. Ajá. Lo único que quería era vencerla. Sí. Vencer su Mostrarle resistencia. que ella no podía vivir sin él. Y que él podía ser tan bueno o mejor que el marido. Era todo lo que este tipo buscaba. Pero Julia fue muy inteligente. Entonces, digamos que hay una lección muy buena. Sí, muy bien por Julia. De verdad que ese personaje me gustó mucho. Sí. Sí. Y No, la otra lección es la de Killian, que también me parece una lección de lealtad, donde, pues, aunque a mí me decepcionó un poquito, porque yo esperaba que hasta el final luchara por esa relación. Pero me parece que la manera de proceder de él fue todo el tiempo muy, ¿cómo se puede decir? Muy consecuente con sus sentimientos, que a veces uno no lo es. Uno se pone con egos bobos, con orgullos, con el que dirán, y él todo el tiempo fue como muy, muy fiel a sus sentimientos, a lo que él realmente sentía, inclusive muy valiente. Creo que ahí hay y esto funciona mucho, tener dos personajes tan opuestos, porque el hermano era lo contrario, era un absoluto cobarde. Sí. Mientras que Killian era un hombre muy valiente para expresar sus sentimientos, para enfrentar las situaciones pues, que se le presentaban, que más de uno, cuando ve la dificultad en una relación o en lo que sea, sale corriendo. Y este muchacho estaba dispuesto a enfrentar pues todo por sacar adelante esa relación. Ya.
Sí, no, yo con respecto como a la parte de lecciones de vida, o sea, no, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. O sea, pienso que esta es una historia que tiene unos personajes que realmente vale la pena mirar. Hay unas construcciones de personajes que me encantan. em, y precisamente por aquello que representan. Hay personajes aquí que de alguna manera se adelantaron a la historia y fueron capaces de ver seres humanos completos donde otros veían a seres inferiores. Fueron capaces de verse a sí mismos como personas que merecían un rango completo de emociones cuando otros les tenían miedo. O sea, a mí Jacobo me parece que es precisamente la cobardía hecha a una persona y disfrazada de masculinidad tóxica, disfrazada del tipo que tiene que mostrarse fuerte porque si no se van a aprovechar de él porque le tiene miedo a verse vulnerable y eso solamente habla de sus inseguridades. Entonces me encanta ver personajes como Killian, personajes como Julia, personajes como Visila, que es una mujer muy interesante, una mujer que viene de una tribu ancestral, pero al mismo tiempo tiene un entrenamiento en medicina muy bueno. Es una mujer muy inteligente, muy capaz y me parece un personaje lindísimo. Incluso la misma Clarence, que de alguna manera tanto la he vilipendiado en este episodio, pienso que es un personaje muy interesante. Pienso que Por tenía mucho supuesto. potencial, pienso que tiene Sí. mucho potencial. Y, y me gusta lo que vi de ella. Me parece que la actriz es una muy buena actriz. Adriana Ugarte, le he visto otros muy buenos papeles. Ujú. Sencillamente aquí pienso que no estaba bien escrito y el personaje con el que tuvo un romance, no sé si el actor hubiera podido darnos más con una dirección diferente, con otro guión, pero pienso que aquí no lograron como que nos importara tanto eso. Entonces, bueno, ya con eso yo creo que podemos llegar a esta otra pregunta. ¿Será que lo podríamos haber hecho mejor? Bueno, Bueno, ya comentamos desde un principio que la longitud de la sí, película, Sí. el largo de la película es yo demasiado, ¿no? quisiera decir algunas cosas. Dale, Eh, Lunita, tú primero. yo pienso que aunque en un libro uno se puede permitir dar muchas largas a una relación, contar todo desde el principio, con pelos y señales, eh, a veces hay que simplificar un poquito las cosas y ir al grano, o sea, ir más rápido al nudo. Está bien que todo lo que nos contaron era necesario para entender mucho más como el contexto, que uno no está muy enterado de los conflictos que habían ahí políticos y trataron de darnos toda esa información, ¿cierto? Muy interesante, Sí. pero daba como para un documental. Sí. Es mejor cuál es el foco, o sea, uno tiene como que saber poner el foco. Entonces yo le hubiera echado tijera a muchos Sí. asuntos políticos, a muchas discusiones, a muchas conversaciones que sí lo ponen a uno en contexto de la situación política, pero ¿para qué? O sea, pues yo le hubiera echado tijera, eso no le hubiera hecho mella a la historia en absoluto. También a las historias, digamos, paralelas que se van desarrollando, le hubiera echado tijera parejo. Y pienso que en el asunto de Clarence y de Íñigo, si se hubiera manejado la cosa un poquito diferente, tal vez no hubiera sido tan traída a los cabellos. Sí. ¿Cómo? Como le dieron tanta importancia a la cuestión de Guinea, a la colonización, al racismo, entonces ya la historia moderna quedaba como un entorpecimiento porque uno está tan inmerso en la historia del pasado que la del presente más bien como que le estorba a uno. Sí. Eh, si hubiera habido un equilibrio entre las dos historias, mejor. Si hubieran mostrado, pienso yo, esta es mi propuesta pues para mejorar la cuestión de Clarence, que Clarence en su entorno normal que conocía sentía que le faltaba algo, que es lo que lleva a mucha gente a viajar y a buscar otros horizontes o a indagar en el pasado porque están vacíos, porque de pronto eso le dio una razón para vivir, porque a veces uno necesita ponerse como esa clase de propósitos para impulsarse a seguir adelante. O sea, estoy como, o tal vez tenía un conflicto no resuelto con el padre, aparte pues de esas cartas que encuentran, pues tendrían que haber planteado como una cosa así, pienso yo. Y también con las relaciones con los hombres, porque de pronto eso también pasa. De pronto, y las personas que tienen pues estas inclinaciones por su mismo sexo, muchas cuentan es que yo intenté, es que se suponía que me gustaban los hombres y yo sentía que no, y de pronto conocí a esta persona y wow.
Entonces, si Clarence hubiera tenido sus noviecitos, un noviecito con el que estaba ahí por no estar sola, ¿cierto? Y después se encuentra el morenazo y siente Divino. como que ese tipo le encanta y que es cierto, hubiera sido mucho más interesante. Y si él también hubiera odiado toda la vida, los blancos, los españoles, le cayeran gordos, ¿cierto? Todo eso, pero llega esta mujer y wow, me encantó, pues algo le vio lindo, no sé, la voz, que, las piernas, lo que fuera, porque pues si uno hubiera visto que en él hubo, porque a veces eso pasa, uno a veces le presenta a una amiga, a un amigo y uno ve que le gustó, inmediatamente uno ve que le gustó, algo así. Entonces yo pienso que hubiera mejorado mucho. Hay cosas que yo sufrí mucho viendo, la violencia, la escena de la violación. Está bien que no hay que esconder la realidad, pero son la clase de escenas que son un martirio para mí, que de pronto yo no sé si yo hubiera hecho esa película, cómo las hubiera manejado para que no me dolieran tanto. Claro. Pero, Creo que perdón, era la Olga, intención. Hay yo unos creo que eso es... momentos clave, maravillosos y hermosos en la película que habría dejado quietecitos. Eh, hay unas escenas muy bien hechas. A mí me encantó la escena, por ejemplo, cuando los separan a ellos, cuando está tratando Sí. él de montarse al barco. Sí. Bueno, pero si hubiera yo retirado muchas cosas que pienso que no eran necesarias, muy interesantes y todo, pero no eran necesarias. Ay, yo creo que se me está olvidando algo que quería. Bueno, voy a hacer una confesión. Como no he encontrado esa película, me va a tocar escribir eso. Ahorita en este mes de septiembre, que se supone que íbamos a ver historias de amor, en alguna ocasión yo vi una película muy insulsa, muy tonta, así de las que odia, Yo. porque Annie. todo, de las que odia Annie, porque el asunto era únicamente la historia de amor, no era más. Pero también hecha, o sea, una película muy para mujeres, pienso yo, porque se trataba únicamente de una mujer que conocía a un hombre y no le mostraba ningún interés, o sea, el tipo no le gustó. Y el tipo era muy guapo, el tipo era era de un equipo campeón de remo, y el tipo se creía que todas querían estar con él y ella no quería. Toda la película se trataba de ese hombre conquistar a esa mujer, pero muy bien hecho. O sea, tan bien hecho que todas las chicas que veíamos esa película decíamos, ay, y cuando por fin pues se realizaba el deseo del tipo, que el tipo también se tuvo que despojar de su ego y de sus bobadas para poder lograr lo que quería, pero al fin pues lo logró. Digamos que era como un ganar-ganar, todo el mundo queda satisfecho. Ay, sí. O sea, las mujeres no quedaban como defraudadas, como se aprovechó, como le ganó, ni los hombres, bueno, en fin. Quería decir eso porque hay ciertas historias de amor en las que queda uno muy triste, en las que queda uno frustrado, y eso me pasó a mí con esta película. Sí. Sí, pues lo siento, pero yo esperaba, lo que le pasó a Annie con la escena de violencia de parte de Killian, que no le pareció consecuente con el personaje, al final toda esa lucha y todo ese romance tan bravo y además un hijo, como dejarlo todo allá y, y no volverse a acordar de eso, o sea, eso a mí me defraudó. Pues volverse a acordar de eso tampoco, él seguía mandando dinero y cartas. Sí, pero me pareció que no era la clase de personaje que se hubiera dado por vencido, no sé, pues eso como que me defraudó. Entonces, ese es el último punto que voy a mencionar que hubiera hecho diferente porque no me gustó. Salud. Lo siento. No me gustó. Es que, continúa, Carlos. Me volteé, cosa que me volteé. Yo creo que de todo lo que mencionas es perfectamente válido, nada más que hay que reconocer dos cosas. Uno, en la vida es como es, le guste a quien le guste y a quien no le guste. El hecho de que se muestren estas historias, de que se vea este racismo, de que se vea la violación, por ejemplo, son escenas desgarradoras, pero no podemos taparnos los ojos y decir, ay, no lo vamos a ver, no lo vamos a mostrar y no existe. Y no, al contrario, son las cosas por las cuales me lleva al segundo punto, nos toca luchar por ello, nos toca ayudar y a defender a quienes están en una situación así. Yo creo que Rafa como psicólogo ha visto muchos casos de gente afectada por distintos traumas, ¿verdad? Evidentemente, que no siempre tienen capacidad de defenderse. Entonces a nosotros
a los que quizás tenemos un poco más de fuerza, son a los que nos toca pues ayudar, a luchar y a combatir, ayudar a todos aquellos que no tienen esa fuerza para hacerlo, ¿no? Nos toca empoderarlos. Y yo creo que esta película en ese sentido es una gran película porque realmente tiene ese mensaje. Hay mucho por lo cual luchar. Ya, hasta ahí. Yo quería mencionar una cosa que yo estoy de acuerdo con Rafa sobre hacerlo corte Titanic. Es decir, yo creo que habría quedado mucho mejor la narrativa hacia atrás, haciéndolo, empezando con el presente. Digamos que ella llega, o sea, listo, nos muestra la parte en que se muere el papá, listo, muy triste, bla, 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 encuentra las cartas, se va. Entonces ahí los conoce a los dos y hubiera sido mucho más lógico que Íñigo fuera quien la guiara realmente hacia Visila, porque se supone que él ya tenía ciertas memorias, ciertos recuerdos sobre su padre adoptivo. Sabemos que él no era hijo de Íñigo, pero Fernando sí. Es que de Íñigo, de Kilian, pero Fernando sí era. Entonces, como Fernando sí era, o era de Jacobo, eso nunca lo aclaran, creo que la misma Visila tampoco lo sabía. Simplemente después de eso se sentaran con Visila a hablar sobre todo lo que ella ya descubrió en las cartas y sobre lo que Visila le puede contar. Yo creo que así habría funcionado un poco mejor, porque el tirarnos de atrás hacia adelante a mí también me descolocaba un poco, porque entonces me sacaban como de la conexión de la película. Eso, bueno, lo de la parte de Kilian, de su arrebato de violencia de conquistador, que también me hizo enojar. Me pareció que destruyeron ese personaje. Y el elemento de Gustavo, el que era el amigo del papá de Julia, que luego pasó a ser político, y que ellos tuvieron una discusión por el tema político en la casa, y de ese tema nunca se volvió a hablar hasta que a Gustavo le dan una golpiza. Y bueno, eso no es importante, Gustavo se salva y luego se lo encuentra cuando ya se va a ir. El papá de Julia, entiendo que por su mentalidad de John Smith de estamos volviendo el mundo un lugar mejor, trayendo nuestra cultura, pues entonces no quiere hablar con Gustavo, pero Gustavo entonces tampoco le dice nada al papá de Julia, ni vuelve a tratar de buscarlo, ni vuelve a aparecer, ni siquiera lo muestran como un líder político importante. Sí mencionan que él va a ser un consejero del nuevo presidente, pero eso es en el diario y lo muestran como 2 segundos de pantalla y se fue. De pronto haber aprovechado ese vínculo que había entre la parte política y la parte de los españoles que todavía quedaban allá y que creían que estaban haciendo algo bueno, para desarrollar un poco más esa parte. Yo creo que habría sido un buen elemento narrativo y que fue muy desperdiciado, porque tuvo un momento de poder muy bueno, que luego fue como, sí, bueno, chao. Y ya. Bueno, sí, como les decía yo al principio, yo creo que para mí la solución es bolear tijera por muchas partes. Hubiera hecho ese corte de Titanic que ese Annie, de quitar como todas esas historias en medio de Clarence. A mí el momento en que se revela la violación de Jacobo y cortan a Clarence llorando, me sacó completamente. Como el momento era muy dramático y que me saquen a mostrarme que para otra persona también estaba siendo muy dramático, como que no me funcionó bien. Yo creo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Olga, con que en ocasiones cuando confiamos poco en la audiencia damos más información de la necesaria. Pienso que para el libro puede funcionar, habría que leerlo, puede funcionar si porque uno tiene más tiempo para desarrollar las cosas. Creo que aquí faltó una visión de editor de cine que realmente diga, no, esto no es necesario para la película, esto tampoco. Así como en El Señor de los Anillos, los fans han reclamado todo el tiempo la aparición de Tom Bombadil. Tom Bombadil no cambia en nada la historia del Señor de los Anillos y no tenía por qué aparecer en la película. Para mí eso es un acierto gigantesco de Peter Jackson en su adaptación. O sea, más allá de que Tom Bombadil para mí es el mejor misterio de toda la historia de Tolkien, realmente no aporta nada a la historia. O sea, más allá de ser un personaje que uno dice, wow, pero no tiene ningún efecto sobre la trama. Entonces pienso que... El sombrero amarillo. Sí, el sombrero amarillo. Y no, y ¿quién es Tom Bombadil? Y digamos que usted pudiera responder eso. ¿Y quién es su esposa? ¿Quién es Goldberry? Entonces, bueno, eso es un súper misterio que me encanta, que se mantenga como misterio. Y pienso que aquí con toda la parte histórica, política, hubieran podido mantenernos un poquito más en la oscuridad. Que si uno quisiera saber más, esta película lo lleve a uno a decir, hey, yo quiero investigar un poco más. Que esa película nos pique un poquitico el interés. Pero pienso que de esta manera no fue mucho como en ese sentido. Nos dieron más de lo que necesitábamos, termina uno sintiéndose un poco saturado. Y es una película que daba... O
O sea, con un buen corte, esta película sería una historia de amor increíble, sería espectacular. Una historia de amor en un contexto muy difícil. Yo pienso que con todas estas cosas sí tendríamos una película que nos funcionaría mejor y que no nos hubiera sacado como nos sacó en varias cosas. O sea, lo que les dije, la primera vez a mí no me sacó, pero esta vez sí, mucho. Me sacó mucho. Me costó terminar de verla. Y me da un poquito de tristeza porque me había gustado muchísimo. Bueno, entonces ya con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo número 33 del podcast. Los invitamos a acompañarnos en el mes de octubre, que se viene el diván del terror. Vamos a analizar unas cuantas películas de terror. Y la semana entrante vamos a ver Drácula, la versión de Francis Ford Coppola, basada en el libro de Bram Stoker. Y bueno, esperamos, es una película muy famosa de 1990, si no me equivoco, 90-91. 90-91. Bueno, y los invitamos a que nos acompañen. Esa es una película pues de culto de terror bastante conocida. Y bueno, queremos que nos acompañen a mirarla bajo esta perspectiva del diván una vez más. Vamos a despedirnos entonces ya hablando de nuestras redes. Empecemos hoy con Carlos. Pues rápidamente, yo soy Cabarsal en redes, en Twitter, Facebook y demás, mi sitio cabarsal.com. Seguimos con Ani. Ya esperé 33 capítulos para decir esto, ¿qué? pero Ya no son las mismas. No, ¿cómo así? Por en el Instagram momento- les estaré contando porque se viene algo súper. Han dejado de ser las mismas. Aranía28 en Instagram y por ahora hasta mañana o que sea les que todavía no. cuente. Ana Isabel Miranda Chavarri. Hasta mañana. Entonces Hasta estén muy mañana. pendientes todos del De Instagram de Instagram. Ani porque mañana va a ser el gran anuncio. Olga, cuéntanos. Bueno, yo tampoco son las mismas porque, bueno, no he vuelto a actualizar en Wattpad porque hubo por ahí un problema de plagio y entonces ahí está quieto. olgachavarria.com está en construcción en este momento, entonces no vayan por ahora. Y todas las demás sí están las mismas. Olga Chavarria escritora en Instagram, en TikTok y mi fanpage de Facebook. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Raf Miranda Mus, en Facebook como Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. Y a nuestro podcast lo pueden encontrar en nuestra página www.historiasaldivan.com. También nos pueden buscar en Instagram como historias.divan, en Facebook como historias.al.divan. Nos pueden escribir a nuestro correo historiasdivan@gmail.com. Y bueno, y también nos pueden buscar en todos los servicios de podcast que se les ocurran. Y bueno, compartan, denle me gusta, déjenos alguna reseña en su servicio de podcast, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Los esperamos entonces la próxima semana con nuestro podcast número 34, con el episodio número 34 sobre la película Drácula de Bram Stoker. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Y bueno, este ha sido todo por el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Adiós. Chao. Gracias por su atención.